Fundamentos de la Fe, con el pastor Antonio Urrutia. Todos los jueves, desde las 21 y hasta las 22:25 horas, a través de esta subemisora 104.7 Locos por Cristo Televisión. Nuestra iglesia está ubicada en María Luisa Sepúlveda 931, esquina Nueva Delhi, en la comuna de Quilicura. Para mayor información, visítenos en www.lagracia.cl, en el link Quilicura. Nuestros días de reunión: domingos, 11 de la mañana, culto general. Miércoles, 19:30 horas. Viernes, reunión de oración, 20 horas. Sábado, reunión de jóvenes a las 19 horas. Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos y amigas de Quilicura, de Santiago, de Chile, del norte y del sur, de América y el mundo, de Europa, Asia, de donde nos escuchen. Sean ustedes muy bendecidos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y quiero presentarles, hoy día tengo la compañía de dos hermanos. La hermana Solán nos va a acompañar, nos va a ayudar con los versículos. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y con la palabra del Señor seremos todos edificados. Amén. Amén. Y está el hermano César, que nos va a ayudar en el computador. Buenas noches a todos los hermanos que nos acompañan como siempre en la 104.7. Amén. Vamos a ponernos delante del Señor. Padre bueno, Padre eterno, Padre misericordioso, en el nombre de Cristo Jesús, queremos pedirte, Señor, tu bendición, Señor, tu buena voluntad, Señor, para este espacio, para este tiempo, en que queremos decir algunas verdades de tu palabra, Señor, instruir a tu pueblo, Señor, como tu palabra nos ha instruido a nosotros, para gloria de tu nombre y edificación y bendición de los hermanos. Te ruego, Señor, que tú bendigas cada cosa que aquí se diga y se haga, para la gloria tuya. Bendice al hermano Solán, bendice al hermano César, bendice al director de esta radio, Señor, bendice todos sus aparatos, para que puedan transmitir fielmente tu palabra, Señor, sin interrupción. Te saludamos también y oramos por los hermanos que están escuchando, si hay alguno en aflicción, espíritu, aflicción emocional, económica, familiar, o lo que sea que tú conoces, esta aflicción, Señor, te rogamos tu bendición, te rogamos tu sanación, te rogamos tu buena voluntad para con ellos, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer y te lo agradecemos siempre en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos. Nosotros estamos viendo un tema que es las tres raíces del movimiento Palabra de Fe. Y el título podría ser las tres raíces provenientes del infierno, porque ya hemos visto dos y hemos comprobado que no son raíces cristianas. Pero antes de introducirnos, vamos a entrar en un recordatorio de los otros dos temas y al de hoy día. Quisiera decirle el ánimo con que tomamos este tema. Hoy día este movimiento pasa por cristiano, cuando en realidad no es cristiano. Ya dijimos la otra vez que el movimiento gnóstico de los primeros siglos, la iglesia de los primeros siglos lo consideró un movimiento herético, satánico. Y sus líderes lucharon y escribieron contra este movimiento. Hoy día, un movimiento de las mismas características pasa por cristiano. Eso, aquí alguien cambió. O la iglesia actual ya no es la iglesia de los primeros siglos. O el movimiento gnóstico no es el mismo de aquellos tiempos. Pero si observamos atentamente, es lo mismo. Los conceptos sobre los cuales está basado el movimiento Palabra de Fe son casi los mismos, o una buena parte del movimiento gnóstico de los primeros siglos. Y el espíritu con que está hecho este programa y decir estas cosas es la instrucción del pueblo de Dios. Hermanos, hermanas,
nosotros somos muy buenos para aceptar a cualquiera que hable de Dios, Jesucristo, la Biblia. Pero no somos prácticos como los de Berea, que abren la Biblia para ver si esas cosas serán ciertas. Nosotros nos confiamos en los hombres, cuando nuestra confianza debe estar en la palabra de Dios. No en que el predicador o el conferencista tiene una verba, una forma, y es simpático y entretenido y le entra por ahí. Aunque sea lo peor, aunque no sea exacto, no sea justo. Incluso una mentira puede entrar perfectamente cuando se presenta bien. Y nosotros estamos llamados a examinar. ¿Por qué? ¿Es poca fe? No. La palabra de Dios es la autoridad. Y yo examino el predicador, el conferencista, el profeta o lo que se diga, por medio de autoridad de ¿qué? De la palabra de Dios. El profeta no es autoridad. El pastor no es una autoridad última, suprema, no, la autoridad suprema es la palabra. Y el hermano que se sienta atrás, que es nuevo, como el más encumbrado pastor, todos son examinados por la palabra de Dios. Y el pueblo de Dios tiene ese deber, ese derecho. ¿Por qué? Porque puede suceder esto, que el Señor le dijo a Israel: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Estas son las consecuencias de seguir las falsas doctrinas. Dios advirtió a Israel, y Dios advierte siempre a su pueblo. Y déjeme decirle por último que los brujos y hasta el diablo hablan de Dios y de la Biblia, y no significa que son santos o son creyentes. Bien, hecha esta aclaración, vamos a ver qué es lo que hemos visto en los dos programas anteriores. Vimos que el movimiento Palabra de Fe tiene una raíz gnóstica, es decir, que el ser humano es materia, el cuerpo es materia y espíritu. La materia es pecado y el espíritu del ser humano es divino. Por tanto, el conocimiento divino y la relación de Dios con Dios es por el espíritu, que se expresa en corazonadas, sueños, visiones, presentimientos, éxtasis. No importa si contradice la revelación anterior, puesto que la experiencia espiritual es superior a la revelación escrita. Esto significa que la revelación está siempre abierta de acuerdo a la experiencia del profeta o del predicador de turno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que el espíritu es divino en sí mismo. ¿Hay algún pasaje de la Biblia que dice que el espíritu es divino? Cuando en realidad dice, por ejemplo, el apóstol Pablo dice que el diablo nos enceguece a los incrédulos. ¿Para qué? Para que no conozcan a Cristo, no se salven. ¿Qué espíritu los puede salvar? En Efesios 2:8 dice: sois salvos por medio de la gracia. Son medio de la gracia por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque el hombre no tiene un espíritu divino que lo ilumina. Eso es muy católico. La teología católica dice eso, que el hombre a la caída le quedó un poquito de luz que puede reconocer el bien y a Dios y seguir a Dios. Entonces el hombre colabora en su salvación. La Biblia no dice que el hombre colabora. Dice que Cristo murió cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No dice que teníamos algo de luz. Entonces el movimiento gnóstico tiene estas características, que habla de una revelación espiritual, que nuestro espíritu es divino, por lo tanto a través de estas formas de carisma del espíritu se reconoce y se tiene contacto y la revelación de Dios. Pero ¿cuál es la característica del hombre? Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra,
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Los pensamientos del corazón, los designios de cada uno de ellos era solamente el mal. ¿Sí? ¿Dónde está el Espíritu Divino aquí? Esto es un diagnóstico que da Dios, no es un diagnóstico mío, ni un diagnóstico de algún pastor connotado. Este es el diagnóstico que da Dios de la raza humana. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Corazón humano, esa es la característica. No dice, y el corazón es perverso, pero tiene un espíritu, un poquito de luz divina. No existe eso en la Biblia. Engañoso es el corazón humano está hablando. Marcos 7, 20, 23. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Bueno, esto nos lo está diciendo algún resentido social, ¿no? O alguien que era pobre, que no piensa positivo, que le fue mal. Esto lo está diciendo el Señor Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo lo que hay en el corazón del hombre? Está hablando de la naturaleza humana. Que estas cosas no le son impuestas al hombre o al ser humano en general. Estas cosas salen de adentro porque son el ADN. El pecado es el ADN del ser humano. De eso está hablando el Señor Jesús. No dice el Señor Jesús, pero yo vengo a salvar vuestro espíritu que por ahí anda con un poquito de luz, que es divino. Mentira, no existe eso. La iglesia de los primeros siglos consideró el gnosticismo una herejía satánica y luchó contra ella. Muchos escritos de los primeros padres, que son, algunos de ellos eran discípulos del apóstol Juan, que fue el último apóstol que murió más anciano. Él tuvo discípulos que muchos de ellos fueron líderes de iglesias y escribieron textos en contra del gnosticismo. ¿Qué más vimos? Vimos también que la otra raíz del movimiento Palabra de Fe es la psicología. Muchos dicen que la psicología es ciencia, pero hay un debate. No es ciencia, ni tampoco es ciencia exacta, dicen otros. Pero vamos a ver qué podemos recoger nosotros. Primero, el origen de la psicología nace de un personaje que se llama Sigmund Freud, y que tiene dos características este caballero. Primero, es un acérrimo anticristiano, y segundo, era cocainómano, adicto a la cocaína, que elabora, y eso afecta, no es por mala onda. Todos los médicos dicen que afecta al cerebro. Elabora el concepto del inconsciente, que también lo llama el super yo o el verdadero yo, donde se anidan todos los recuerdos, los dolores, todo, y eso gobierna el consciente. Entonces el conocimiento del hombre pasa por conocer su inconsciente, concepto que no respalda las escrituras. Este super yo que gobierna el consciente es una invención de Sigmund Freud. En la Biblia siempre los profetas, los apóstoles, la palabra de Dios se dirige al hombre, al entendimiento del hombre, es decir, a la conciencia al hombre consciente. El inconsciente no es respaldado por las escrituras, pero sí es respaldado por Sigmund Freud, que ya sabemos quién es, y muchos otros psicólogos, incluso cristianos, que dicen que aunque la psicología no es revelación, es una verdad que viene de Dios, porque toda verdad viene de Dios. Bien, yo no sabía, y nos estamos enterando ahora de que Dios da verdades a anticristianos y drogadictos. Es una revelación que tenemos. ¿No escuché ni una vez por ahí? ¿No? Ya.
Estaba concentrada para Ya. Rosy. El otro promotor de la psicología que nace es Carl Jung, el cual elaboró su concepto de que los sueños son el arquetipo que se manifiesta en el inconsciente individual, pero su origen es social y cultural. Pero en realidad, el concepto de las visiones y sueños de Carl Jung provienen de sesiones de espiritismo, puesto que era un practicante del espiritismo desde su juventud. Toda su elaboración es producto de sesiones espiritistas. El mismo Carl Jung, en una entrevista, reconoce que fue guiado por un maestro, un espíritu llamado Filemón, para escribir sus tratados. Es decir, el diablo en persona inspiró la psicología, ¿no? Porque eso sería, ¿no? Estos conceptos del inconsciente y los sueños y visiones fueron tomados por la teóloga cristiana Agnes Sanford y los cristianizó. Introdujo el concepto de la visión e imaginación, por medio del cual podemos imaginar al Jesús u otro personaje de la fe que nos lleva al inconsciente, donde se anidan las heridas del pasado y Jesús nos sana y nos declara sanos. Todo esto es nuestra imaginación. Agnes Sanford acuñó el concepto de sanación interior a través de la visualización positiva. Esto significa varias cosas. Primero, que la obra de Cristo en la cruz y la obra del Espíritu Santo no son suficientes. Necesitamos visiones, imaginación para sanar nuestras heridas. Pero lo que Agnes Sanford dice, nuestras heridas en realidad son pecados. Entonces, nuestra fe no es suficiente. Cristo no es suficiente. El Espíritu Santo no es suficiente. Necesitan ellos la ayuda de la sanación interior de la señora Agnes Sanford. Entonces, esto significa que se invalida la obra de Cristo en la cruz de modo que el creyente necesita producir una visión e imaginar que es sanado por sí mismo. Veamos Juan 3, 19, 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué es la luz? Cristo, la palabra. Y el que ama su pecado no va a Cristo. Nos dice, el inconsciente lo gobierna, no lo deja ir a Cristo. No, es una invención de estos caballeros. Entonces el que ama a Cristo está en la verdad y se expresa siempre, se expone siempre a Cristo para la gloria de Dios, aborrece el pecado y ama lo que Dios ama. El que hace lo malo aborrece a Cristo y ama su pecado. No es un inconsciente que gobierna el consciente y se expresa en sueños, es simplemente amor al pecado. Eso es. Amor al pecado significa también amor a sí mismo. El hombre está lleno de amor a sí mismo. Por eso el Señor Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. No dice, ámate a ti mismo primero para después amar a tu prójimo. No, esa es otra mentira. Entonces, la visualización del inconsciente es un concepto que viene de los... ¿Sabe de dónde viene? No viene de la psicología, viene de los chamanes y brujos, que llaman a esta visión el ojo interno que invoca a los espíritus para cambiar la realidad material. Ese es el origen. Lo toman estos personajes esotéricos como Carl Jung y pasan a través de Agnes Sanford, se cristianizan y ahora tenemos que la visualización es cristiana. Entendemos de que y por el origen y la característica de la psicología, ya hablamos de su origen, y la característica es que si tú tienes un problema, la solución está en ti. El cristianismo dice, tú tienes un problema y la solución es Cristo, no está nunca en el hombre.
Entonces, ¿puede existir la psicología cristiana? Por su origen y método, no. Es como si pudiera existir la brujería cristiana o la pornografía cristiana. ¿Puede existir? No, es un término contradictorio. Pero resulta que hemos sido tan engañados que pensamos que puede ser útil. Damos este apoyo a Dios, esta ayudita al Espíritu Santo. Entonces, hay alguien que está engañado. Bien, vamos a ir a una alabanza y vamos a pasar a al último punto. Bien, entramos ahora, dijimos que el movimiento Palabra de Fe tiene 3 raíces. La tercera raíz, el origen, se llama el pensamiento positivo. El pensamiento positivo, ¿de dónde viene? Esta práctica, este concepto, piensa positivo, no viene de las Escrituras, ni siquiera de la tradición evangélica, ni siquiera de algún profeta trasnochado. Viene de un escritor incrédulo norteamericano, se llama Napoleón Hill.
Él era un escritor de libros de autoayuda, sobre todo para empresarios. Él nace en 1883 y muere en 1970. En 1908, este caballero entrevistó al industrial Andrew Carnegie, que en ese momento era el hombre más rico del mundo, el cual le mostró a Napoleón Hill que era posible identificar las características más notables de los hombres exitosos. Y estas características podrían ser puestas en práctica por cualquier persona. Es decir, descubrir una fórmula para el éxito. Andrés Carnegie sugirió a Napoleón Hill que desarrollara un estudio y un curso para todo aquel que siguiera este curso y fuera exitoso. Napoleón Hill, que es un periodista, investigó por 20 años la vida de alrededor de 500 hombres exitosos en la industria, en la política, en las finanzas, en la literatura, en la ciencia, en el periodismo, etc. Partiendo del mismo André Carnegie, Henry Ford, Thomas Alva Edison, Rockefeller, Theodore Roosevelt, expresidente, y escribió algunos libros. Después de 20 años de investigación, estudio y artículos, el primer libro que fue un exitazo se llamaba Piense y hágase rico. El otro libro que sacó se llama Las leyes del éxito. Y el otro libro, Actitud mental positiva, un camino al éxito. Sacó 2 libros más, pero siempre con el mismo tono y sentido. ¿Cuáles eran las ideas centrales de este caballero? Dice, lo que la mente puede concebir y creer, la mente lo puede lograr. Otra frase de él, podemos escoger nuestro propio propósito en la vida y obtenerla. El deseo es el comienzo de un logro, no es una esperanza, pero un fuerte e imparable deseo lo supera todo. Una mente dominada por emociones positivas se convierte en una morada favorable para el estado mental conocido como fe. La fe, dice la Biblia, es un don de Dios. Para este caballero es un estado mental de emociones positivas. Declara, creo en el poder del deseo respaldado por la fe, porque he visto cómo ese poder elevaba a hombres desde el comienzo humildes a posiciones de poder y riqueza. Ahí nace el pensamiento positivo de un hombre incrédulo. No es revelación. Si alguien le dice que eso es revelación de Dios, mentira del diablo. ¿Cuáles son las instrucciones entre las tantas que hay para, articular, un pensamiento positivo? Primero, escriba lo que desea en todos sus detalles. Escriba lo que está dispuesto a pagar para obtener lo que desea. Lea su texto 2 veces al día en voz alta. Piense 30 minutos diarios imaginando lo que desea. Dedicar 10 minutos para exigirse de uno mismo autoconfianza. Planifique su objetivo. Esas son partes, son más o menos 17, unos dicen 13. Instrucciones de cómo elaborar un pensamiento positivo y cómo construirlo, y después visualizarlo y después concretarlo. Dice, el cerebro es consciente e inconsciente y es ilimitado. Nótese, el cerebro consciente e inconsciente es ilimitado. Ya estamos entrando en un terreno que el ser humano tiene algo, un potencial ilimitado. Es decir, estamos hablando de que es un casi Dios, aunque él no lo dice en ninguna de sus entrevistas ni sus libros. El sexto sentido es inteligencia infinita, inagotable. Se fija las insinuaciones que hay ahí, que el ser humano tiene un potencial casi divino, infinito e ilimitado. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que es el ser humano? Ser limitado. Para salvarnos necesitamos a Cristo.
para morirnos, necesitamos nuestros pecados, que ya los nacimos con ellos. Y no nos podemos sacar de encima. Entonces, se está estableciendo ya, no solo por las declaraciones, sino en los textos de los libros de este caballero. Y el principio es, si piensas que vas a perder, ya has perdido. Porque en el mundo encontrarás que el éxito comienza como con la voluntad. Todo está en el estado mental. Eso. El principio es todo lo que la mente humana puede crear, la mente humana puede conseguir. Napoleón Hill lo llamó el secreto supremo, el mágico poder de la creencia. El poder está siempre en la mente, que es infinita e ilimitada. Ese es el nacimiento del pensamiento positivo. Este caballero se hizo rico porque pensó positivamente, porque escribió esto. Y fundamentalmente su difusión se dio, por lo menos en los primeros 20 o 30 años, entre los empresarios. De los conceptos de Napoleón Hill del pensamiento positivo nacen las técnicas de venta que se enseñan hoy día. Nacen los conceptos de motivacional que se usan en los entrenadores de fútbol o de otros deportes. Nacen los conferencistas motivacionales, muchos periodistas. Es aquí, nacen aquí. Los conceptos elaborados y publicados por este caballero que se llama Napoleón Hill. El poder está en la mente y la fe es una fuerza. La imaginación y la visualización son poder para crear. Esos son los conceptos que atraviesan todos los libros de Napoleón Hill. Entonces el poder está en la mente, voluntad e imaginación del hombre y no en Dios. ¿Se fijan? El hombre puede todo por su mente, voluntad e imaginación fuera de Dios. El máximo desarrollo del hombre es el poder y la riqueza y ser influyente, no es la gloria de Dios. El hombre tiene todo en su mente. Significa que no reconoce su naturaleza caída en pecado y no necesita un Salvador. Con esos conceptos, con este trasfondo, Napoleón Hill vendió millones de libros y se creó a mitad de los años 50 un movimiento que se llamó Nuevo Pensamiento, que muchos escritores de esta tendencia del nuevo pensamiento, basado en esto, pensamiento positivo, algunos incrédulos, otros cristianos. También se le llamó la ley de la atracción, que se usa mucho. Hay algunos gurús por ahí que yo he visto que algunos anuncios en el metro que hay un gurú que dice, trae la gran novedad, la ley de la atracción. ¿Cuál es? Que si tú piensas positivo, piensas cosas buenas, vas a traer cosas buenas. Si tú piensas cosas malas, vas a traer cosas malas. Así que no pienses en la enfermedad, no pienses en la muerte. Si piensas en la muerte, vas a morir. Si no piensas en la muerte, no vas a morir. Así de sencillo es. Se llama la ley de la atracción. Pero la base, ¿cuál es? Pensamiento positivo de don Napoleón Hill. Entonces, vamos a ir a una alabanza nuevamente y después vamos a seguir. Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo. Me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas
obras de justicia, por amor de su nombre, su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días, por largos días, por largos días. Nuestra iglesia está ubicada en María Luisa Sepúlveda 931, esquina Nueva Delhi, en la comuna de Quilicura. Para mayor información, visítenos en www.lagracia.cl, en el link Quilicura. Nuestros días de reunión: domingos 11 de la mañana, culto general. Miércoles 19:30 horas. Viernes, reunión de oración 20 horas. Sábado, reunión de jóvenes a las 19 horas. Antes de seguir, bueno, gracias hermano Luis, que estaba hablando. Damos también saludo a hermana Anita, a hermana Ivonne, a hermana Connie. Esperemos que nos estén escuchando. Bien, este pensamiento positivo se expandió entre incrédulos y creyentes. Y muchos teólogos tomaron estos conceptos. Y hubo en ellos muy destacado un pastor, predicador de la iglesia Marvel Collegiate, de una iglesia de corte presbiteriano, o metodista presbiteriano, dicen algunos. El pastor Norman Vincent Peale, 1898, y falleció en 1993. Entonces contemporáneo a este caballero Napoleon Hill. Él escribió un libro, que se llama El poder del pensamiento positivo. Y decía algunas cosas. Tu mente inconsciente tiene poder que transforma los deseos en realidades cuando los deseos son lo suficientemente fuertes. Toda tu realidad fluye de tu pensamiento. ¿En qué se diferencia de Napoleon Hill? ¿Saben qué? Es que él le puso versículos bíblicos. Cristianizó este concepto del pensamiento positivo de Napoleon Hill. Y en general, el nuevo pensamiento en los años 50 se basaba por lo menos en cinco puntos. Una visión distorsionada de Dios. Decían que Dios era una fuerza impersonal, fuerza creativa pero impersonal, que puede ser usada por el creyente o por el hombre para el éxito. Segundo, Dios y el mundo tienen un mismo espíritu, un espíritu divino. Es una forma de panteísmo. Por lo tanto, el ser humano
todo es divino, todos tienen un espíritu divino. Entonces Dios no es una persona que crea la creación completa, el universo que conocemos, y está fuera de él, pero está presente. Dios no es la creación. Dios no es la misma sustancia que la creación. Porque si no, no sería Dios. Sería parte de la creación. O una prolongación. Porque eso es lo que dice el panteísmo. Que la creación es una prolongación de Dios. No. Si no, sería un Dios que muere. Porque la creación está destinada a morir. La ley de la vejez. Entonces, una visión distorsionada del mundo, de Dios, perdón. Un segundo punto, elevación de la mente sobre la materia. El pensamiento puede crear la realidad. La mente y el espíritu son la realidad, dicen ellos, en general. Dicen, Dios ha proporcionado una semilla espiritual universal, divino, que responde con un poder mágico a la mente del hombre. Usted es una mente con un cuerpo, no un cuerpo con una mente. Su mente posee poderes místicos, poderes conocidos y desconocidos. Cuando los descubra, le pueden brindar salud física y mental y moral, felicidades y riquezas, prosperidad, éxito en el campo escogido, cualquier actividad, prosperidad y amor propio. Y 3, si descubre esas leyes, le dará un medio para influir, usar o controlar, armonizar con los poderes conocidos y desconocidos. Espiritismo. Ese es el nuevo pensamiento. Otro punto del nuevo pensamiento, visiones saltadas de la humanidad. Y eso lo notamos en los 3 raíces del movimiento Palabra de Fe. El hombre tiene un espíritu que es divino. En la psicología, la solución, ¿dónde está? En el hombre, en sus sueños. Él es la expresión de la divinidad. Y acá, la mente del hombre, que tiene poder infinito e ilimitado, según Napoleón Hill. El ser humano, dice, es un ser espiritual, intrínsecamente bueno. Cuando las personas se armonizan con el espíritu infinito, por medio del pensamiento positivo se produce el éxito en la realidad. Tomar conciencia de nuestra naturaleza divina con el pensamiento positivo, se pueden manejar las leyes que gobiernan a Dios. Así de atrevidos son. Y el cuarto punto, énfasis en la salud y riquezas. El poder del pensamiento positivo, conectado al infinito, elimina las enfermedades. Se asegura la buena salud afirmando en voz alta, decretando, yo decreto, con fe, por fe, que no tenemos enfermedad. Dice este pensamiento, Napoleón Hill y Norman Vincent, el pastor, afirme su superioridad sobre la enfermedad. La enfermedad es un error de pensamiento. Y el mismo principio para la riqueza o éxito. La pobreza es un error de pensamiento. Lo que llaman algunos ley de atracción. Si usted piensa siempre en miseria, va a traer miseria. Y el quinto punto, respecto a la salvación. ¿Qué dicen este pensamiento positivo respecto al cristianismo? Que es un proceso para aprender a amar al prójimo. Jesús era un hombre cuyo espíritu fue levantado entre los muertos. En el pensamiento positivo no se menciona el pecado, ni la exclusividad de Cristo, ni la redención. Afirman que Cristo es la expresión más elevada del principio espiritual, que es amarnos unos a otros incondicionalmente, promover el mayor bien para todos, enseñar a curarnos unos a otros, ministrarnos unos a otros, vivir en paz conforme a las enseñanzas de Jesús y otros maestros iluminados. ¿No le parece esto muy parecido a ciertas predicaciones que son puro amor?
Y la Biblia dice que Dios es amor y fuego consumidor, Amén. porque odia el pecado. Pero esto dice, no, Dios es amor. No puede haber infierno, el infierno es una invención, porque Dios es amor. Tal vez no se dan cuenta que los orígenes de este pensamiento no es cristiano, no es bíblico, ni antes ni ahora. Tiene un origen esotérico, que está basado en que en una visión de que el hombre es bueno. La anarquía, por ejemplo, los anarquistas tradicionales, no es por meterme en política, parten de ese concepto. El ser humano es bueno en sí mismo, solo que la sociedad lo corrompe. Ellos tienen un concepto social. Entonces, ¿cuál es el tema de ellos? Cambiar la sociedad para que el hombre pueda crecer en su naturaleza bondadosa. Pero es una mentira histórica. ¿Dónde nació esa mentira? Eso de ser bueno, de tener mente infinita e ilimitada, de tener un espíritu divino, de tener poder mental. ¿Dónde nació? En el huerto. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? Si coméis el fruto, seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y aquí estamos, todavía tragándonos la mentira. Incluso teólogos como este caballero, Norman Vincent Peale, que era un hombre, un teólogo. Era un pastor de una iglesia esta en Nueva York, que tenía 600 personas, y con su pensamiento positivo, en 4 o 5 años llegaron a ser como 6.000 o 7.000. Entonces fue un éxito. Fue bendecida, dice. Pero ¿estamos seguros que eran todos cristianos? Entonces se midió el éxito por los números. No se midió el éxito por el crecimiento espiritual a la imagen de Cristo. Entonces, vamos a ir a una alabanza para retomar, por favor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Este es el verdadero Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él que no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Este es el Dios y la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito.
más tenga vida eterna, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. De tal manera amó Dios. Bien, esta idea del pensamiento positivo indudablemente creció entre las iglesias a partir de esta iglesia, esta experiencia, que fue tomada por mucha gente, entre eso la gente del movimiento Palabra de Fe, que funda, el señor que funda este movimiento, toma todos estos elementos que están flotando, circulando dentro de la iglesia, y funda este movimiento Palabra de Fe. Y algunos exponentes más notables son generalmente norteamericanos, pero hay algunos latinoamericanos también. Podemos nombrar Oral Roberts y su hijo Robert, Kenneth Hagin, que es uno de los fundadores del movimiento Palabra de Fe, Kenneth y Gloria Copeland, Marilyn Hickey, Frederick Price, Robert Tinton, Benny Hinn, Paul Cruz, fallecido, el de la cadena de televisión Enlace, Morris Cerulo, Joel Austin, Charles Capp, Jerry Savelle, Jim Baker, Mike Murdoch, John Avancini, Cash Luna, John Guichot, Carlos Anacondia, el profeta Maldonado, los hermanos Chaparro, etcétera, 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 y muchos más que son menos conocidos, pero son tan letales como el que menos. Una de las cosas que el señor Vincent Peale y los demás teólogos y los que se dicen cristianos nunca consideraron, una entrevista que se le hizo en los años 60, creo, a Napoleón Hill, y dijo esto: confesó haber escrito gran parte de su libro Piense y hágase rico canalizado telepáticamente por un maestro ascendido. Estamos de nuevo con el mismo cuento. Y él cuenta, dice, que una cierta vez esta voz le dijo: tú has sido escogido para dar al mundo una filosofía con la que los hombres se preparen para vivir felices. ¿Quién eres? Dije en una voz suave, dice la entrevista. La respuesta fue: provengo de una gran escuela de maestros, soy uno de los del Consejo de los 33, que sirven a la gran escuela y sus iniciados en el plano físico. El Consejo de los 33. ¿Sabe usted cuál es el máximo grado de la masonería? Grado 33. Después dice, Napoleón Hill describe a este maestro espiritual que lo visitaba parecido a uno de los maestros ascendidos de la gran fraternidad blanca de Shambhala, que describe la teosofía, una asociación de médium espiritista. Es decir, mire, ahora Napoleón Hill en el siglo XX le llama maestro espiritual ascendido. En otros siglos le habrían dicho el diablo. Y es el diablo, que se presenta como, que dice Corintios, como ángel de luz. Ahí tenemos un ejemplo. Lo habríamos llamado el diablo. Pero la gente escucha esas doctrinas. ¿Por qué? Porque nunca se van a presentar precisamente con un tipo que odia el cristianismo. Esto fue presentado por un pastor, un hombre de una relativa importancia en Nueva York, un teólogo, un hombre que nadie le podía decir tú no sabes nada. Y presenta y escribe su libro El poder del pensamiento positivo e introduce este tema dentro de las iglesias cristianas y se difunde como cristiano. Esa es la astucia del diablo. Dice, ¿cómo una persona que sabe tanto de él fue engañada? Bueno, el diablo sabe engañar.
¿Y sabe por qué engaña? Porque los hombres confían en su corazón. Y basta un momento y el diablo lo tira fuera del camino. Sea quien sea. Sea quien sea. Así que no nos vengamos a contar mentiras aquí, que porque sabe mucha teología no puede ser engañado. Precisamente eso es lo que busca el diablo, para hacer creíble la mentira y mezclarla con la verdad. Porque, digámoslo así, este pastor, indudablemente todo su libro, El Pensamiento Positivo, lo adornó de versículos. Y cuando se difunde esto, parece cristiano, porque ahí están los versículos. Y nadie se para a decir, ¿cómo es que Dios no se le ha ocurrido esto antes al apóstol Pablo, al apóstol Pedro? La revelación no está cerrada, las verdades se siguen transmitiendo. Pero somos como niños con juguetes nuevos y no nos damos cuenta que son juguetes peligrosos. ¿Por qué? Porque exaltan el yo, el ego, el poder, en mí el poder. Esa es nuestra naturaleza que nos sale por todos los poros y el diablo lo sabe. Entonces, las consecuencias del movimiento Palabra de Fe. Primero tenemos que dejar claro que el movimiento Palabra de Fe no tiene una doctrina cristiana, con algunas exageraciones, porque muchos dicen, no, son cristianos, pero exageran algunas cosas. Basta no exagerar. No, hay un trasfondo teológico que no es cristiano, llamémoslo teológico entre comillas, que no es cristiano, tiene una proveniencia satánica. El gnosticismo, que la iglesia del primer siglo decía que era una herejía. La psicología, fundada por uno que odiaba a los cristianos y un esotérico. Y el pensamiento positivo, un incrédulo que escribe guiado por los demonios. Entonces, ¿cómo no discernir que el origen de este movimiento no es cristiano? Indudablemente, y muchos de sus libros de los teólogos del movimiento Palabra de Fe lo han adornado con versículos, pero son versículos sacados de su contexto completamente, y no vamos a entrar en ese tema por ahora. Entonces, incluso abusan de la palabra para hacer decir a la palabra los argumentos y sus conceptos, pero no tienen nada que ver. Tenemos una doctrina de origen satánico que engaña, haciendo leva sobre el orgullo y la soberbia de la naturaleza pecaminosa del ser humano. Estos no creen en Cristo como el único Señor y Salvador, sino que se creen como Cristo. ¿Por qué lo han dicho en sus predicaciones? Usted no ve Benigino, Mori Cerullo, usted está viendo a Cristo, y todo el mundo ¡ah! Arrastran a toda esta locura. Creen que Dios está limitado por sus oraciones y leyes que solo ellos conocen. Y lo han dicho tantas veces. Dios no puede hacer nada si el hombre no lo hace en la tierra. Y todo, aplauso, aplauso. Razón tenía el apóstol cuando dice que Dios les mandará profetas mentirosos, porque le hablarán lo que les agrada oír. Eso ya es juicio, y lo estamos viendo, y lo tenemos delante de nosotros. G12, Movimiento Palabra de Fe y otros más. Muchos de estos conceptos incluso se han introducido en iglesias cristianas que no hacen parte del Movimiento Palabra de Fe, que no son del G12, pero muchos conceptos se han introducido en esto. Y ni cuenta nos hemos dado. ¿Por qué? Porque se confía más en lo que dice el hombre
y no se confía en asegurarse qué es lo que está diciendo el hombre. ¿La autoridad quién es? ¿El hombre o la palabra? La palabra. Si el hombre está en la palabra, es autoridad. Pero si no está en la palabra, el pueblo de Dios puede desautorizarlo. Vamos a ver algunos versículos. Pero antes déjenme decirle la última cosa. ¿Creen que Dios... Bueno, decía, en realidad estos son burreros. ¿Saben lo que son los burreros? ¿Quién sabe lo que son los burreros? Los burreros, ¿saben? Son los que trafican droga en su cuerpo. ¿Cierto? Les pagan. Bueno, estos son burreros. Trafican doctrinas de demonios en ellos, son engañados y después las vomitan sobre la gente para que todos juntos se vayan al infierno. Porque el diablo no quiere irse solo. Traficantes de la fe por dinero, son adictos a la riqueza, adictos a las drogas y adictos al sexo. Son engañados para engañar. Segunda de Pedro, y vamos a leer capítulo 2, del versículo 1 al 22. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que iban a vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabes, Señor, librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, despreciando el señorío, atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que de los ángeles, que son mayores en su fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecado, seducen las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de su corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, de postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les
les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada de a revolcarse en el cieno. Gracias. Esa es una descripción del carácter del falso maestro al tiempo del apóstol Pedro. No ha cambiado. El diablo usa los mismos métodos. ¿Dónde? Centrados en la exaltación del yo, del pecado, de la egolatría de los hombres, la soberbia de los hombres, llenos de concupiscencia, o sea, deseo profundo del pecado. Es la concupiscencia. Entonces es una descripción clarísima. Si uno entiende la vida, iba a decir teología, pero digamos, la ideología de estos hombres y el espíritu que los mueve, esa descripción corresponde, pero así, les calza, pero exactamente. Y esa es palabra de Dios. Y recuerde otro detalle, que muchos de los que mencioné anteriormente tienen problemas financieros con el Estado norteamericano. ¿Por qué? Porque no pagan impuestos. Y tienen una vida como pachá árabe, aviones particulares. O sea, ¿quién vive, quién se hace rico con el Evangelio? Significa que no está predicando el Evangelio. Porque quien predica el Evangelio no será nunca rico. Vamos a leer Judas 3 al 16. Amados, por la gran solicitud que tenía en escribir acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir exhortándoos que te contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellas, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzarán por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestro ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas llevadas de acá por allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores reyosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Eso es. ¿Te has visto estos personajes en la televisión? Hablan cosas infladas, que tienen grandes cosas,
Y ahora viene el Espíritu Santo, viene todo el poder. Y hablan cosas infladas y le sacan plata a la gente. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es lo que tenemos. El movimiento Palabra de Fe es una doctrina de demonio. Y se les podría decir serpiente, generación de víboras, significa hijos del diablo. El diablo es el gran inspirador del movimiento Palabra de Fe. Es un gran engaño. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esa es la naturaleza del diablo. Y toda la inspiración que viene fuera de la Biblia, con personajes como los que hemos mencionado, es mentira. Y es una gran mentira, un gran engaño. Y el diablo y estos personajes, inspirados por el malo, hablan de la venida de un gran avivamiento. Yo escuché, me acuerdo perfectamente del 2009, en Radio Corporación, que a veces lo ponía para saber cuál era la onda, la última herejía. Comenzaron a declarar 2010, yo creo que este es el año del avivamiento. Sí, yo lo siento en mi corazón. Y comenzaron todos. Sí, es tal fecha. Sí, porque yo tengo una visión. ¿Y qué pasó el 2010? Viene un terremoto. ¿Cuál fue el avivamiento? ¿Qué avivamiento están esperando? Pero en realidad es un avivamiento que espera el anticristo, que se hará pasar por Cristo. El que la Biblia llama la bestia, por su carácter cruel y traicionero. Pero el Señor da varias señales de su venida, y vamos a mencionar solo dos. Mateo 24:12. Me salté algunos versículos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El Señor Jesús está hablando de las señales de la venida, de su venida como rey y juez. Y una de las señales menciona el crecimiento de ¿qué? Del avivamiento, no, de la maldad, y el corazón de muchos se enfriará. Es decir, muchos se van a ir para su casa. No van a querer más saber nada de iglesia, de Cristo, religión, Dios, Biblia. Su corazón se enfriará. Incluso más, muchos de ellos van a denunciar a sus antiguos hermanos. Esos son, sí. ¿Ese es el avivamiento? El Señor Jesús dice no. ¿Y qué dice el Señor Jesús en Lucas 17, del 26 al 30? Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Déjelo ahí nomás. ¿Cómo eran los días antes de Noé? ¿Qué dijo el Señor? Todos los pensamientos, los designios del hombre en el corazón son solamente maldad. Y hay una descripción del apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 sobre la adoración de los hombres por el rechazo a Dios. Y dice, rechazando a Dios, se hicieron necios y adoraron animales, cuadrúpedes, cosas y hombres. La descripción que hace el apóstol Pablo es precisamente antes del diluvio, incluso más. Cuando dice, adoraron y los hombres se metían con los hombres, la lascivia entre ellos, hombres con hombres y mujeres con mujeres, dejando el uso natural. Está hablando de una corrupción general y corresponde a ese periodo. Entonces, cuando el Señor Jesús dice, será como los tiempos de Noé,
Está hablando de eso. Lo que dijo Jesús, que la maldad será a tal nivel que el corazón de muchos se enfriará. Y lo dice el Señor Jesús, para que no me echen la culpa a mí, que soy un pesimista. Siga leyendo, hermana. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas en el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y lo destruyó a todos. Así será en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo esté, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo aquel que la pierda, la salvará. ¿Cómo eran los tiempos de Lot? Está claro, está descrito en Génesis 18 y 19, se sodomizaban unos a otros. Ahora, ¿qué está sucediendo? No me diga que hay un avivamiento. Todos esos profetas que han echado demonios, parece que han vuelto en mayor cantidad. Con más fuerza. Y con más fuerza. Todos los datos policiales y sociológicos dicen un aumento de la violencia. Primero, intrafamiliar. Segundo, la delincuencia. Tercero, la falta de autoridad. Cuarto, legalización de la homosexualidad. Quinto, crecimiento de los abortos, asesinatos de niños. Médicos con el espíritu de Herodes. Entonces, estamos viviendo un avivamiento. Yo sé, por ejemplo, que algunos profetas echaron el demonio, no sé, de algunas ciudades de América Latina y de Estados Unidos. ¿Ha cambiado algo? ¿Hay arrepentimiento? ¿Hay más vida santa? No. El cristianismo es más perseguido, incluso en Estados Unidos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué avivamiento? ¿Qué están esperando? Este es un avivamiento satánico, que espera la venida del anticristo y van a decir que ese es Cristo. Es el gran engaño. Porque la falsa doctrina no viene de las Escrituras, viene del diablo, de Satanás, doctrina de demonios. ¿Y por qué los cristianos creen? ¿Sabe por qué? Porque han cerrado la Biblia. Han cerrado la Biblia y han dicho vamos a creerle a ese. Y aunque cuente las barbaridades y las tonteras, la gente le cree. Es que yo sentí algo. Yo sentí una cosa, un calorcito aquí adentro. Me sentí tan bien. Ese debe ser Dios. Entonces la experiencia vale más que la revelación. Por pequeña que sea. Entonces, hermanos, hermanas, haga como lo de Berea, que el apóstol Pablo dijo, estos son más nobles. ¿Por qué? Porque examina las Escrituras. Esa es nuestra autoridad ante cualquier predicador. Y con la autoridad de las Escrituras te lo dice usted, pastor, profeta, apóstol, arcángel, lo que sea. Usted está equivocado. La Escritura no dice eso. Pero ¿qué sucede? La gente está más dispuesta a tragarse el cuento por lo que siente, por lo que le prometen. Y en realidad, como dice el apóstol Pedro, son esclavos. Y hacen esclavos espirituales a toda la gente que los escucha y los sigue. No es más que eso. Y ellos se van al infierno y todos los que creen en ellos. Rico o pobre, no importa. Sabio o necio. Letrado o ignorante. Se van a ir al infierno y se van a encontrar allá. Bueno, yo creí en el profeta Maldonado. Yo en Benijín era un... Y ahí está Benijín achicharrándose junto a los demás. ¿Usted no cree que es broma? El infierno es una cosa muy seria. Muy seria. Por algo el Señor Jesús habló más del infierno que del cielo.
para advertir a su pueblo. Habló menos del cielo, habló mucho más del infierno. Nosotros, como no leemos las escrituras, el promedio de los cristianos no lee las escrituras, no tiene idea. Ese texto que leímos de segunda de Pedro, pero le calca preciso a estos personajes. Pero es que predica también, tiene una palabra poderosa. Si el diablo también tiene palabra poderosa, pues. Él es poderoso, no todopoderoso, pero tiene palabra poderosa, porque mezcla la verdad con la mentira, que al final se transforma en una mentira completa. Entonces, hermano, hermana, no crea cualquier cosa. Cualquier brujo, cualquier demonio puede hablar de la Biblia. ¿Con qué cosa? Una de las tentaciones del demonio, del diablo a Jesucristo, le citó Salmo 91, el versículo 12, ¿se acuerdan? ¿Ah? El diablo sabe la escritura y la sabe tergiversar y mete sus venenos entre medio que contamina todo. Es astuto. Desde siempre, como dice el apóstol, para aprender a reconocer sus maquinaciones. Pero si no estamos en la palabra, no vamos a aprender a reconocer sus maquinaciones. No porque sea extraordinario o sobrenatural, es de Dios. El diablo también es sobrenatural. Los demonios también son sobrenaturales. Discernir los espíritus, dice el apóstol. ¿Cómo puedo discernir los espíritus? ¿Con mi conocimiento? No, con la palabra. La palabra de Dios, la autoridad de Dios me va a decir, esto es correcto, esto no es correcto. Esto es de Dios, esto no es de Dios. Esto es moral, esto es inmoral. Pero como se ha abandonado la palabra de Dios, el hombre, según sus deseos, establece las reglas. Lo que es moral, lo que es inmoral. Lo que es bueno, lo que es malo. Lo que es correcto, lo que es incorrecto. Bien, vamos a concluir. Y vamos a terminar la próxima vez con este tema, porque hay un aspecto que no se conoce mucho, que es la teología. La teología y la cristología que tienen el movimiento Palabra de Fe. Vamos a hablar de eso la próxima semana. Bien. ¿Cuántos minutos nos quedan? 2 minutos. Vamos a orar. Padre eterno, Padre misericordioso, en tu santa presencia hemos expuesto esta falsa doctrina, develándola con tu palabra, Señor, con lo que es Cristo, con lo que es tu carácter, tu obra y tu todopoderoso Espíritu Santo, Señor. Queremos pedirte, Señor, que esta palabra pueda ser difundida en los corazones de muchos hermanos, que puedan ser instruidos, que puedan ser despertados, Señor, de esta nebulosa, falsa doctrina que tanto entusiasma, Señor, pero que destruye nuestras almas y asegura nuestra condenación eterna para los que creen en ellos y en ella. Padre eterno, Padre misericordioso, yo quiero pedirte, Señor, esa misericordia para todas las almas que han escuchado esta palabra. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos regalas, Señor. Que tu nombre sea glorificado, que tu pueblo sea bendecido, que toda persona que haya escuchado, Señor, pueda tener consuelo de toda aflicción que tenga en estos momentos. Padre eterno, en tus manos quedamos y dejamos todo en el nombre de Jesús. Te lo agradecemos en el nombre de Él. Amén. Somos Soporte Sion. Ofrecemos a nuestros clientes el mejor servicio de circuito cerrado de televisión e IP